Comenzamos entonces este segundo taller de los fondos concursables 2026. Me presento nuevamente para quienes no participaron en el taller anterior. Mi nombre es Consuelo Palma, yo trabajo como jefa nacional de vinculación con el medio en el equipo central de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. A mi lado se encuentra Julio Sepúlveda, quien es el jefe nacional también de presupuesto y gestión administrativa en vinculación con el medio. A nombre de nuestro adjunto Drago Danovich y nuestro director general Diego Ramírez, les damos la bienvenida a esta instancia. Esperemos que sea de claridad, que les pueda aportar a todo el proceso en el que están ustedes, que es desarrollar los proyectos colaborativos. Les voy a compartir una pequeña presentación. Dame un segundo. Bien, vamos a esperar ahí que se ponga en pantalla completa. Bueno, en este taller vamos a abordar algunos aspectos, algunas recomendaciones que la idea es que ustedes puedan aplicar antes de desarrollar el proyecto, de formular, durante el desarrollo del proyecto y también de manera posterior. Otro aspecto que vamos a revisar de todo este proceso de formulación de los proyectos colaborativos son los errores más comunes. Los errores que vamos a presentar, errores o debilidades, digamos, vamos a presentar son los más comunes, no agotan toda la posibilidad de, digamos, de debilidad o errores que se puedan observar en los proyectos colaborativos, pero como son los más comunes, creemos que van a ser de mucha utilidad para, sobre todo para quienes están postulando por primera vez proyectos. Les comento que también esta grabación, junto con la del taller anterior, van a estar disponibles a contar del día viernes aproximadamente en la plataforma de SM, en la sección tutorial. Bien, primero algunas recomendaciones ahora, para que ustedes puedan aplicar ahora, en este momento, cuando están recién empezando a formular los proyectos colaborativos. Primero, como ustedes bien saben, la postulación de los proyectos se hace a través de la plataforma de SM, por lo tanto, lo que tienen que revisar es si ustedes tienen habilitado su perfil de acceso a esta plataforma. ¿Cómo se hace? Bueno, ustedes ingresan la primera parte de su correo, su clave única, y si el sistema les dice les da una notificación y no los deja ingresar, quiere decir que su perfil no está habilitado. En caso de que no esté habilitado, tienen que escribirle al equipo de BCM de su sede o a bcm.uss.cl, enviarnos su correo y su root y les habilitamos enseguida su perfil. Al final de la presentación también vamos a dejar los correos y nombres de las personas que componen cada uno de los equipos de las distintas sedes, porque sabemos que en este taller se conectan también de las diferentes sedes a nivel nacional. Es importante, obviamente, también lo pueden hacer a través de la plataforma, poder acceder a las bases de este concurso y también al formulario de postulación y leerlos de manera completa. El formulario es importante que lean una mirada integral para que vayan viendo cuáles son las secciones que se requieren y también consiguiendo sobre todo aquellos documentos que en general cuestan un poco más. Por ejemplo, me refiero a la carta, requieren un poco más de tiempo y son indispensables para el proceso de postulación. Me refiero, por ejemplo, a la carta de compromiso, también algunos datos asociados a la participación de estudiantes. Entonces, también es importante que ustedes al leer este formulario de postulación vayan mirando las bases y sobre todo las rúbricas con las que se evalúan los proyectos y vayan viendo, esta pregunta se relaciona con este criterio y subcriterio de la rúbrica, que cuando veamos los errores, igual ahí yo les voy a decir, mira, estos errores se dan en esta sección del formulario que se asocia a este subcriterio de las rúbricas de evaluación. Es importante también, es una buena recomendación, no es obligatorio, pero es lo deseable y es lo que en general genera mejores resultados, que ustedes se contacten con el equipo de SM de las sedes, quienes están disponibles para ayudarlos, para orientarlos, y les puedan comentar cuál es la idea que tienen de proyecto y poder resolver cualquier duda también relevante relacionada con el proceso. Porque esto es importante, porque muchas veces, como los equipos de BCM tienen el panorama general de las ideas de proyecto y de lo que quieren hacer cada una de las carreras y qué líneas más o menos están abordando, ellos les pueden ayudar a potenciar estas ideas de proyecto y a hacer proyectos más robustos.
También es importante que si ustedes quieren volver a postular un proyecto antiguo que hayan postulado en llamados anteriores, pero por ese motivo no se adjudicó, es importante que con el equipo de SM también puedan ver, revisar aspectos que puedan potenciar el impacto o contribución interna y externa de los proyectos. También es importante en esta etapa ya ir solicitando a los académicos participantes ciertos datos, información requerida que tiene el proyecto. Ya les mencionaba lo que tiene que ver con la contraparte, con las cartas de compromiso, que además tienen que estar en un formato que nosotros hemos establecido, pero también tenemos que tener claridad de cuáles son los RUT de los académicos participantes, por ejemplo, si su contrato actual es planta u hora, los códigos de las asignaturas que van a participar, el número de estudiantes que se prevé van a participar y también los resultados de aprendizaje que se asocian a esas asignaturas y que están vinculados también a lo que los estudiantes van a desarrollar en el proyecto, que es la razón por la cual van a participar en el proyecto, cómo lo que van a hacer en el proyecto va a contribuir a que los resultados de aprendizaje de una asignatura se puedan desarrollar y completar de manera más exitosa. También una recomendación importante, útil, es que puedan ir avanzando en la formulación, quizás no directamente en la plataforma, sino en un Word, que tiene ya el formulario pasado al Word, que lo tienen los equipos de SMLC, porque muchas veces uno va formulando y va borrando, va mejorando, entonces una vez que ustedes ya tengan esta formulación completa en el Word, les recomiendo que ahí, recién ahí, se dirijan al formulario y vayan guardando la información. También es importante tenerla así porque puede pasar, esperamos que no, pero la tecnología a veces puede fallar y uno pensó que guardó algo y luego no. Entonces, para evitarnos cualquier tipo de inconveniente de ese tipo, es importante que puedan trabajar con un Word. Ahora, vamos a las consideraciones durante el proceso de formulación. Les recomiendo de manera muy enfática que puedan participar de todos los talleres que se desarrollan durante el proceso de postulación. Nosotros como nivel central desarrollamos solo 2 y estamos buscando desarrollar algunos otros adicionales, pero las mentorías y acompañamientos esenciales y básicos los hacen los equipos de BCM Enlaces, quienes también van a preparar sus propios talleres complementarios a este, por supuesto, para ir reforzando los aspectos necesarios para poder adjudicarse el proyecto en este llamado. Otra recomendación, más bien informarles de algo, y es que el formulario está construido bajo una lógica deductiva, entonces se les va a hacer mucho más fácil en términos de coherencia poder completarlo de manera ordenada, y también existen algunas preguntas que son interdependientes, entonces yo no las puedo completar si es que antes no he completado algunas preguntas que están más arriba. Por ejemplo, yo no puedo generar actividades si no he definido primero cuáles son las etapas, o no puedo completar el presupuesto de manera completa y correcta si es que no tengo etapas y no tengo actividades. Entonces, todas esas cosas hay que irlas mirando. Además, si yo genero, por ejemplo, supongamos que terminé de formular, definí las etapas, definí mis actividades, definí mi presupuesto, pero luego elimino las etapas, todo hacia abajo, como está conectado, se puede eliminar, se va a eliminar. Por lo tanto, ahí también les pido que estén muy atentos, si hacen cualquier cambio, volver a revisar que el formulario esté todo completo, siempre actualizando, para evitar que por temas de internet no puedan ustedes estar viendo lo que efectivamente el formulario tiene. Es muy importante que puedan ir leyendo las bajadas, estos textos que están debajo de las preguntas del formulario, porque contienen las claves de lo que tiene que ir en la pregunta sí o sí. Muchas veces nos quedamos solo con el encabezado y nos faltan detalles importantes que luego también son evaluados a través de la rúbrica. Es importante que mantengan una redacción clara y precisa, por supuesto también cuidando la ortografía, la puntuación, y en esa redacción, en esas palabras que ustedes escojan, poder evidenciar, mostrar cuál es la relevancia que tiene el proyecto y también el potencial. En el fondo es un poco pensando en la persona que va a leer, en las personas que van a leer el proyecto y lo van a evaluar, no siempre son especialistas en los temas específicos que el proyecto aborda, por lo tanto es importante ir reflejando todo eso para poder, digamos, de cierta manera vender el proyecto o mostrarlo en su plenitud. También les recomiendo que para que el proyecto se vaya viendo más ordenado puedan utilizar algunas herramientas que están dentro del formulario, como son, por ejemplo, la justificación. Tengan en cuenta que la plataforma cuenta con un cierre de sesión de manera automática por temas de seguridad,
Por lo tanto, vayan guardando, hay varios botones de guardado durante el proyecto, ustedes lo pueden ir apretando para que no vayan a perder los cambios que han ido guardando. El formulario se puede completar de manera progresiva, no es necesario que yo cuando me meta a la plataforma lo termine de una vez, pero es importante ir guardando por capítulo, por cada sección. En las preguntas abiertas, donde se completa un texto escrito, digamos, nos seleccionamos opciones dentro del formulario. Los textos que yo copie desde un Word no deben tener formato ni caracteres especiales, es decir, tengo que copiar y pegar solo texto. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias que se utiliza? Porque a veces uno no se da cuenta, pero en el Word hay muchos caracteres y formatos aplicados, uno lo ve normal, pero tiene muchos formatos. Entonces, lo que se puede hacer por precaución es copiar ese texto del Word, pegarlo en el mismo Word, pero pegarlo con la letra A, donde dice solo texto, y luego pegarlo en la plataforma. Eso va a hacer que el pegado no tenga ningún inconveniente. También es importante que vayan, sobre todo para quienes han hecho proyectos anteriores, vayan revisando cuáles son los pagos vigentes, los montos vigentes por hora para las diferentes carreras, tanto de pregrado y posgrado, y también si optan por adjuntar cotizaciones, solicítelas con tiempo para que efectivamente las puedan incorporar en el proyecto. Como bien dijo Julio en el taller anterior, no es obligatorio utilizar cotizaciones, pero sí mejoran la coherencia, la fundamentación del gasto, sobre todo cuando, por ejemplo, usualmente a lo mejor un gasto desde un punto de vista más genérico tiende a ser más barato y esto lo están considerando con un monto alto, pero tal vez es por alguna razón específica de ese material o de esa compra, por lo tanto, muchas veces las cotizaciones también aportan en ese sentido. Si el proyecto se articula con un PTH, es importante que se revise bien esa articulación y esa articulación sea muy coherente. ¿Qué les invitamos a hacer? Poder contactarse con los equipos, con el líder, por ejemplo, de los PTH, presentarles más o menos lo que ustedes quieren hacer y conversar con ellos también a qué línea concreta se articula, porque recuerden que en el formulario es importante la articulación, si es que ustedes van a articularlo con un PTH, porque recordemos que no es obligatorio, pero si es que lo hacen, la coherencia con el desafío o el propósito que tiene el PTH junto con las líneas de acción va a ser evaluada también de manera completa. Si ustedes presentan cualquier inconveniente con la plataforma, no les subió algún archivo, qué sé yo, es importante que ustedes nos puedan comunicar este tema a los equipos de de BCM-LAC, quienes a su vez nos comunican a nosotros, o bien directamente al correo genérico de BCM, que es bcm.ss.cl, pero ojalá comunicarlas durante el proceso de postulación, porque una vez que el proyecto se postula, nos ha pasado que nos llegan correos súper posteriores diciendo que quizás algo les pasó en la plataforma, ahí ya no hay mucho que hacer porque los procesos tienen su temporalidad y ya se han cerrado. Por lo tanto, es importante, ante cualquier incidencia o duda, poder ir consultándola a tiempo. Al finalizar la formulación, es importante que ustedes como académicos puedan revisar una vez más que están cumpliendo, si están o no cumpliendo con los criterios de admisibilidad, ya que una vez enviado el proyecto no se puede editar. Revisar, actualizar todos los correos de los académicos, tanto líderes como participantes en los formularios, muchas veces porque el formulario te sugiere, el último correo digamos que está guardado, es importante que el académico lo pueda actualizar y presionar guardar, porque toda la comunicación en cada uno de los procesos del fondo concursable va a ir dirigida a ese correo. Una buena práctica, no es obligatorio, pueden avisar a los equipos de BCM y las sedes que ya postularon y también a ustedes les va a llegar una notificación en un plazo máximo de 10-15 minutos donde se les va a indicar que su proyecto fue postulado, esto formaliza la postulación y también dentro de esta notificación va un ID o código identificador que ustedes, que va a ser el código del proyecto para siempre, digamos, y ustedes pueden ir gestionando también con ese código todo lo que tenga que ver con la postulación y con la ejecución si es que adjudica. Para poder revisar el estado en que están las iniciativas, ustedes pueden ingresar en su perfil de la plataforma, a su sección Mis Iniciativas, seleccionar la pestaña Proyectos y ahí se van con el ID que les comentaba al proyecto colaborativo en cuestión y pueden ver en qué estado está. Bien, ahora vamos a ir por los errores más comunes.
aquí yo, como les decía, vamos a abrir igual la plataforma para que sea más fácil ir mostrando, los temas. Bien, como les decía, les voy a ir mostrando los errores más comunes, pero también la idea es que podamos revisar el formulario de postulación. Vamos a esperar porque está un poquitito lento. Problemas de internet, así que vamos a ingresar nuevamente. Bien, les voy a aprovechar de mostrar cómo se ingresa a la plataforma. Yo voy a entrar con un usuario que tengo específico, pero ustedes deben agregar, escribir la primera parte del correo. Es decir, por ejemplo, mi correo el institucional es consuelo.palma@uss.cl. Ustedes deben escribir aquí arriba solamente consuelo.palma, su correo obviamente, sin el arroba, y abajo su clave única USS. Bien, al entrar, ustedes van a ver este botoncito, que es FFCC, que significa Fondos Concursables BCM 2026. Lo van a presionar. Bueno, aquí pueden descargar las bases de los fondos nuevamente, leerlas, etc. Y tienen que presionar que aceptan las bases para continuar. O sea, aceptan las bases, le pueden poner un nombre tentativo al proyecto y le ponen continuar. Entonces acá se les va a desplegar el formulario de manera completa. Si se fijan, tiene 8 ítems, y ustedes, esta es la misma lista que ustedes van a ver en sus proyectos, en su proyecto. Entonces ustedes, para completar cada uno de los campos, van por capítulo. Comienzan por el 1, van anotando todos los datos que se van solicitando. Es importante que el líder del proyecto anote sus datos acá, porque si los anota desde acá, desde el ítem 4, luego el sistema no le va a dejar anotarse como líder, porque acá solo se anotan los participantes. Pero una vez que el líder se ingresa desde el capítulo 1, se va a ver reflejado como líder en el capítulo 4. Bien, entonces vamos a empezar por los errores más comunes. Bueno, en la primera sección, que es la situación actual del entorno, donde dice exponga la problemática o fenómeno general que aborda el proyecto, incorporando referencias conceptuales que lo describan o expliquen, y estadísticas que evidencien su magnitud o impacto. Además, si el proyecto está articulado con un PTH, fundamente cómo se relaciona con este y una de sus líneas de acción, lo que les indicaba acerca de la coherencia tanto con el desafío del PTH como su línea de acción. Importante es agregar las referencias al final del texto. Todas las referencias textuales que utilicen las citas, hay que agregar las fuentes abajo, y por supuesto dentro de cada texto, si cita textual o refería, la fuente también correspondiente. ¿Ya? Nos vamos a ir a la presentación. Para poder ver los errores más comunes. Aquí. Bien, en la situación actual del entorno, ¿cuáles son los errores más comunes? Que no se precise el fenómeno general o problemática global que enmarca el proyecto. Se habla de muchas cosas, pero no se logra establecer un marco general de un fenómeno que se quiere abordar en el proyecto. Se utilizan solo estadísticas, pero no se entregan definiciones básicas o fundamentales que nos van a permitir comprender la relevancia de ese fenómeno global en el que está enmarcado el proyecto. Se utilizan estadísticas demasiado antiguas, o, como les decía, no se menciona, pese a que más arriba el proyecto está articulado con un PTH, no se menciona nada acerca del PTH ni tampoco acerca de su línea. Es muy importante que en esta sección, porque va a ser esta sección la que, por ejemplo, el evaluador va a revisar para decir si el proyecto efectivamente está articulado de manera correcta con un PTH. Entonces esta información es muy importante. Luego, en el caso del problema, nos vamos a ir acá al problema, que está inmediatamente después. Aquí sí ya tenemos que describir cómo el problema global, este fenómeno general, en una de sus acepciones se refleja en este contexto local. Entonces tenemos que describir
señalando sus causas, las causas del problema en el territorio o del problema, digamos, cuáles son sus efectos directos y, muy importante, la causa a través de la cual el proyecto, la causa en la que el proyecto se centrará, es decir, la solución que viene a responder a una de las causas o más de una de las causas que están establecidas en el proyecto. Por lo tanto, los errores más comunes que se encuentran serían, primero, que el problema no es coherente con la situación actual, con el fenómeno general que se planteó más arriba, a veces no tiene nada que ver. El problema no incluye tampoco el desarrollo de los ámbitos que se abordaron en esta situación actual. No se sitúa este problema a nivel local, es decir, no hay ninguna referencia al contexto local donde el problema se ve reflejado. No se presentan ni distinguen de manera clara las causas principales del proyecto, tampoco las consecuencias que tienen que ver con cómo básicamente el proyecto se ve reflejado en este contexto local, y no se menciona la causa concreta que el proyecto abordará a través de las actividades, de la solución que el proyecto plantea. Luego, acá en el objetivo general, que en el proyecto viene un poquitito más abajo, ¿cuáles son los errores principales? Primero, que el objetivo no sea coherente con el problema planteado, es decir, me planteé todo un problema, pero el objetivo del proyecto no tiene que ver con solucionar ese problema o parte de ese problema. Muchas veces el verbo del objetivo, en vez de estar centrado en un propósito, en lo que se quiere lograr, se centra en una acción o actividad del proyecto, y eso no sería correcto. No se incluyen todos los elementos solicitados, aquí también en el formulario y en las rúbricas aparecen. Necesitamos un verbo en infinitivo, que se mencionen en los objetivos a los beneficiarios externos, también el medio a través del cual se va a implementar este objetivo, que en el objetivo general serían las principales acciones o líneas de acción que el proyecto tiene, quienes van a ejecutar estas actividades, que normalmente son los académicos y los estudiantes junto con las organizaciones, y finalmente, y esta es una de las partes que siempre se olvida, que es cómo el proyecto contribuye a la formación profesional de los estudiantes. La idea es que el objetivo no sea inmenso, pero sí se pueden presentar estos elementos de manera sintetizada para que estén cubiertos en el objetivo. Entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes? Que, por ejemplo, el objetivo no es coherente con el problema planteado, el verbo está centrado en una acción, no se incluyen todos los elementos solicitados que les acabo de mencionar, no se señala el impacto interno de los estudiantes. Ahí es importante señalar cómo, de manera general, referirlo, cómo los estudiantes se van a ver impactados o beneficiados a través de lo que van a hacer en el proyecto. Por ejemplo, hablamos del desarrollo de ciertas habilidades disciplinares, del perfil de egreso, o también socioemocionales, también que fortalecen la ciudadanía. Entonces, a veces, por ejemplo, este impacto es demasiado genérico, o sea, podría servir para cualquier proyecto, digamos, no es contingente ni preciso con el objetivo general o con lo que los estudiantes van a hacer en el proyecto, o a veces el impacto interno está sobreestimado. Es difícil, de todas maneras, juzgar eso, pero ahí yo les pido que sean súper coherentes entre la estrategia que tiene el proyecto y lo que quieren lograr los estudiantes con lo que acá ustedes puedan referir. Más abajo, los objetivos específicos, ustedes, si es que ya revisaron la rúbrica, hay varios subcriterios que están asociados a aspectos de coherencia de los objetivos, aspectos de redacción, y también lo que tiene que ver con los indicadores de cada uno de los objetivos. Entonces acá, más abajito en el formulario, aquí ya a ustedes les corresponde aplicar los objetivos, y también más abajito todo lo que tenga que ver con los instrumentos, perdón, los indicadores, el resultado esperado y los instrumentos. Entonces, acá los objetivos en general suelen haber algunos aspectos por mejorar, algunas debilidades, entonces es importante poner mucha atención. En los objetivos específicos, ¿qué es lo que usualmente sucede? Que nosotros tenemos una solución, tenemos varias líneas de acción que se van a abordar para poder lograr el objetivo general, pero no tenemos objetivos específicos que abordan todas esas líneas de acción o actividades o áreas que tiene el proyecto. Es súper importante que si el proyecto va a hacer talleres, pero también va a entregar un producto, pero también va a hacer, por ejemplo, talleres a los padres, talleres a los niños, de diferentes cosas, etc., existe un objetivo asociado a cada una de esas líneas de acción.
que no se incluyan los elementos solicitados que tienen que ver con la redacción, al igual que como les comentaba en el objetivo general, tiene que estar el verbo en infinitivo, mencionarse el beneficiario, el medio a través del cual el objetivo se va a crear, se va a implementar. Idealmente esto no es obligatorio, sobre todo en proyectos que tienen más de una carrera, que también en los objetivos se puedan señalar quiénes van a ejecutar esa parte del proyecto, para que luego también en la revisión se entienda mucho más los impactos también que tienen los proyectos. También, al igual que los objetivos generales, a veces los verbos están centrados en hacer una actividad, pero los verbos deben estar centrados en el propósito y el medio, que es la actividad, permitir el cumplimiento de ese propósito. Faltan objetivos de impacto externo, a veces en los proyectos o todos los objetivos son de impacto interno o todos son de impacto externo, pero sabemos que tienen que haber objetivos que se enfoquen en la contribución interna de los estudiantes y objetivos que se enfoquen en la contribución a los beneficiarios, en las organizaciones con las que trabajamos. También a veces pasa una especie como de incoherencia que se da, que tiene que ver también con los indicadores, que es que el objetivo está centrado en el impacto externo, pero se presentan indicadores para evidenciar el cumplimiento que se enfocan en el impacto interno, o viceversa. Si bien obviamente todo está relacionado, pero hay que ser súper preciso en que los indicadores me tienen que permitir evidenciar el cumplimiento de mi propósito a través del medio que ese objetivo está planteando. Bueno, más abajo lo que tiene que ver con indicadores, resultados esperados e instrumentos, el error quizás o debilidad que más se ve en los proyectos es que los indicadores no miden con precisión el objetivo para el cual se establecieron. Por ejemplo, si yo voy a hacer tengo una línea de educación y mi objetivo es educar, difícilmente un indicador que evalúe solamente cobertura me va a permitir dar fe de que efectivamente las personas se educaron. ¿Cuál sería el indicador más correcto, más pertinente? Un indicador que, por ejemplo, se base en alguna evaluación de conocimientos que se aplicó al finalizar un taller. Puede ser distintos tipos de evaluaciones, no solamente cuantitativas, y en su defecto, en menor medida, pero muchas veces solamente se pueden aplicar encuestas, por ejemplo, por el tipo de población, de beneficiarios. También puede servir una pregunta en la encuesta donde se consulte acerca de si el beneficiario, por ejemplo, logró el aprendizaje que se estaba esperando o el taller fue útil, eso también se puede utilizar. Errores matemáticos en la formulación del indicador. Muchas veces utilizamos indicadores de porcentaje y a veces numerador y denominador están invertidos, entonces el indicador pierde sentido. Eso es súper importante que lo miren. También la coherencia del indicador con el resultado esperado. El resultado esperado que se agrega en los proyectos tiene que ver con lo que yo espero lograr en el proyecto a través del objetivo y que yo lo puedo medir a través de mi indicador. Por lo tanto, el resultado esperado tiene que ser uno de los posibles resultados que el indicador me pueda arrojar. Y obviamente tiene que ser el resultado más óptimo que, evaluado bajo criterios de factibilidad de un proyecto, yo espero lograr, con las actividades, con todos los recuerdos también que se van tomando en los proyectos. Bueno, lo más básico es que, por ejemplo, otro error también que a veces se da es que el instrumento, que es lo que viene después del resultado esperado, no me permite entregar la información con la cual yo voy a poder aplicar este indicador que me planteé. Entonces ahí esos tres, indicador, resultado esperado e instrumento de medición, tienen que ser coherentes para que la línea del objetivo esté correcta. Bueno, también solamente tener indicadores de cobertura, ¿Cómo eso estás? sería un error, porque, bueno, obviamente es importante por lo que les decía, es importante poder lograr evidenciar de una manera más profunda impactos y contribuciones, pero también hoy en día, como parte de la rúbrica de calidad técnica, es importante que se puedan plantear algunos indicadores que evalúan contribución. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque hoy en día la vinculación con el medio, para que sea de calidad, tiene que evidenciar contribución. Por lo tanto, necesitamos indicadores que nos puedan entregar información más profunda acerca de los proyectos. Después, en lo que tiene que ver con la experiencia de aprendizaje significativo, que viene siendo esta pregunta, que viene después de la descripción de actividades,
que es donde nosotros vamos a señalar cómo los estudiantes de las diferentes carreras y asignaturas van a participar en el proyecto y cómo esto les va a brindar una experiencia de aprendizaje significativo que contribuye al desarrollo de las habilidades que les mencionaba anteriormente, disciplinares, socioemocionales y de ciudadanía, que además favorecen la empleabilidad, y también identificar qué valores, desde un punto de vista estratégico, van a ser promovidos, valores USS, a través de lo que los estudiantes van a desarrollar en el proyecto. Entonces, ¿cuáles son los errores o debilidades más comunes que se pueden observar? Olvidar poner lo relativo a los valores. Muchas veces la respuesta está muy completa en lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades disciplinares, de ciudadanía, pero falta alguna asociación a algún valor del proyecto educativo, y eso es súper importante porque es parte de los resultados de la vinculación con el medio. Evidentemente esta articulación con los valores, no hay que ser demasiado ambicioso, es importante poner uno o dos valores, pero que realmente el proyecto apunte, tenga, digamos, una dirección para que estos valores efectivamente se desarrollen. Por lo tanto, ahí es importante que sea coherente con el proyecto. Otro error que se puede observar es que usualmente, disculpe, hay alguien que está con su micrófono abierto y le pido si lo puede silenciar. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces en esta descripción se saltan a, por ejemplo, eh, los estudiantes de todas las carreras que participan en el proyecto. No solamente pregrado, advanced, sino también lo que tiene que ver con posgrado. Bueno, yendo más abajo, en el ítem académicos participantes, que es en el capítulo 4 acá, también se generan algunos errores comunes. Por ejemplo, a veces en vez de describir de una manera más amplia, más extensa, cuáles son las responsabilidades que los académicos van a tener en un proyecto, tanto el líder como los académicos participantes, se vuelve a repetir el rol. Entonces se dice, por ejemplo, se selecciona el rol, que puede ser coordinador de disciplina, líder o participante, y luego se describe nuevo líder. Hemos visto eso, pero lo que se busca en esta descripción de responsabilidades es poder indagar un poco más cuáles son las labores principales que va a tener a cargo cada académico. Eso va a permitir, por supuesto, fundamentar las horas que se asocian a cada proyecto y, por supuesto, si es que hay asociado a pagos, también es muy importante para poder entender cuál es el aporte o la participación que tiene un académico en cada proyecto. A veces las horas no son coherentes con las responsabilidades o están sobreestimadas o subestimadas también. Es importante ahí poder hacer un cálculo coherente para que también los académicos puedan comprometerse y dentro de su carga de trabajo poder establecer con claridad cuáles son las horas que van a poder destinar al proyecto. También a veces otro error común es que no se señala el rol de coordinador de disciplina para las carreras que participan en el proyecto, esto por supuesto excluyendo a la del líder, porque el líder funciona al mismo tiempo como coordinador de disciplina. Entonces todas las carreras debiesen tener al menos un académico que pueda ayudar en lo que tiene que ver con la coordinación de esa carrera en sí. Por eso es por carrera, no por asignatura. También a veces pasa que se señala un coordinador de carrera de disciplina, para el líder, para la carrera de líder, y eso no es necesario, no es necesario agregarlo. Muchas veces también pasa que a veces, pensando cumplir con este requisito del coordinador de disciplina, agregan de manera como artificial, digamos, o de manera innecesaria a directores de carrera. Entonces, la idea es que no se agreguen académicos para que cumplan ese rol, sino que dentro de los académicos que ya participan, los académicos pueden ir asumiendo también esta responsabilidad adicional. A veces pasa que todos los académicos hacen lo mismo y no se entiende mucho por qué están participando tantos académicos haciendo lo mismo. Esto, por supuesto, puede pasar en proyectos en que, por ejemplo, la cantidad de estudiantes es muy amplia, pero es importante ahí que se vaya describiendo si tienen, por ejemplo, responsabilidades comunes, que se pueda dar a entender por qué, pero también que se pueda ir evidenciando el valor agregado de cada uno de los académicos. Recuerden que los académicos no solo pueden participar con sus asignaturas, también podrían aportar alguna especificidad, algún conocimiento más específico, etc.
También a veces lo que pasa es que no se señalan quiénes van a validar o van a participar en el desarrollo de los productos académicos. Recuerden que todos los productos que se van desarrollando en el proyecto, los de transferencia, los que tienen que ver con investigación, tienen que ir validados por los académicos, porque no los podemos agregar que un producto salga en bruto y tenga ciertos errores. Bueno, en el caso de las comunas participantes, que también es en esta misma sección que es acá, los errores que muchas veces se visualizan tienen que ver con que se seleccionan muchas comunas, y esto tiene que ver porque, por ejemplo, los beneficiarios pertenecen a estas comunas, a variadas comunas, pero en realidad la comuna se refiere sobre todo a dónde el proyecto se va a implementar. Si voy a trabajar con un colegio, la comuna sería la comuna donde está geográficamente inserto este colegio, y no en la comuna a la que pertenecen los estudiantes. Eh, bueno, otro de los errores que se produce tiene que ver con los beneficiarios externos, que también van acá en este ítem 4, que es aquí más abajito, eh, donde ustedes tienen que señalar, indicar el número de beneficiarios, el tipo de beneficiarios, si es directo o indirecto, y por supuesto identificar al beneficiario, si son profesores, si son niños, etcétera, y dar ahí la referencia. Pero a veces pasa que el número, por ejemplo, no es coherente con el beneficiario individualizado, entonces ahí se generan errores como, por ejemplo, si el beneficiario es la mesa de seguridad de la municipalidad, lo correcto sería ponerle que los beneficiarios son los miembros de la mesa de seguridad, si yo voy a poner que son 30, y si yo voy a considerar 30, por un número puede ser cualquiera, digamos, mis beneficiarios son los miembros de una mesa, tengo que poner a los miembros y no la mesa, porque si pongo la mesa, entonces el número de beneficiarios debería ser uno, porque es una mesa. Si yo pongo, por ejemplo, por ejemplo, acá en el ejemplo que aparece acá, mesa de seguridad de la municipalidad como mi beneficiario, y luego pongo 30, y la lectura son 30 mesas. Entonces, ese tipo de errores hay que ahí ir mirándolos también. Eh, en el caso de las organizaciones externas, que es lo que viene más abajito, que esta parte es muy importante para los proyectos, porque las organizaciones externas son con quienes coejecutamos, con quienes hemos construido el proyecto. Por lo tanto, aquí es importante, y es algo que a veces se salta, no completar los datos de contacto de una contraparte. Acá a veces está medio escondido, pero cuando yo agrego la organización, una vez que la agrego, acá en agregar contacto va a aparecer una personita. Tenemos que presionar el botón ahí para poder agregar el nombre de este contacto, funciona como la contraparte con la cual, la persona con la cual nos estamos relacionando a esa organización. Es importante tener ahí los datos, y eso también es información que pudieran ustedes ir buscando de antemano, porque a veces en último momento no la encontramos, que es el root, el cargo y un correo. ¿Por qué es importante el correo de la contraparte? Porque la encuesta de organizaciones externas va a ir dirigida a ese correo. Entonces, ¿qué otro error se puede encontrar acá? Acá cuando agregamos la organización, nosotros también agregamos los roles, una tipificación, ciertas categorías de los roles que los académicos, perdón, que las organizaciones externas tienen en el proyecto. Entonces es importante que esos roles sean coherentes con lo que hemos dicho acerca de la participación de las organizaciones en el ítem 3, que es el de co-construcción. También, ¿qué otra cosa nos sucede? Sucede a veces que no suben las cartas de compromiso, o suben otro tipo de documentos que no corresponden a las cartas. Si suben, por ejemplo, un correo u otra cosa que, si bien desde un punto de vista quizás más laxo podría reflejar un compromiso de la organización, nosotros necesitamos formalizar ese compromiso, porque el proyecto, una vez ejecutado, incluye, nosotros hemos puesto presupuesto, hay estudiantes que van a participar, por lo tanto los proyectos tienen que estar muy bien coordinados, y una manera de que estén, digamos, zanjados, que las organizaciones los tengan estipulados, es que ellos se comprometan de manera formal. En la participación de estudiantes y carreras, que también viene acá más abajo, donde vamos a señalar las carreras y las asignaturas que van a participar en el proyecto. Aquí, ¿qué errores o debilidades se pueden encontrar? Que no se incluyan todas las asignaturas declaradas. Bueno, si no las incluyen, ahí no nos vamos a dar cuenta, digamos, cuando lo evaluemos, pero es importante que ustedes las incluyan todas, porque eso también está asociado a los puntajes que el proyecto va a tener.
Es importante comentar que las carreras que participan en el proyecto y que van en el punto 1 solamente se consideran como carreras válidas si es que tienen una asignatura asociada. Es decir, por ejemplo, si yo participa solo un académico sin asignatura de una carrera, esa carrera no se considera como participante del proyecto, pero sí obviamente el académico. Entonces a veces pasa que el profesor que dicta la asignatura, ustedes responden que no participa en el proyecto, eso sería como un error de estrategia porque nosotros necesitamos que a través de los proyectos los resultados de aprendizaje se puedan desarrollar. Y la única manera de que se puedan desarrollar es que el académico que dicte la asignatura pueda participar. Entonces ahí cuando ustedes incorporen una asignatura tienen que comprometer la participación del académico que la dicta, él o los académicos que la dictan. Bueno, ahí puede ser uno o todo, a depender del proyecto. Otro error común que sucede es que no se asocia la asignatura al profesor. Es decir, completamos la carrera, la asignatura, decimos cuántos estudiantes van a participar, pero no seleccionamos el profesor que está asociado a esa asignatura. Entonces, esa información es súper importante, sobre todo para los equipos de BCM en las sedes, quienes les ayudan después también a revisar el proyecto, para que se pueda ir entendiendo bien quién hace qué. Acá a veces, ¿qué pasa? Que los académicos, si bien seleccionan al profesor, la plataforma tiene un paso adicional que tal vez no es tan intuitivo, que es que hay que ponerle más, y luego el botón de guardado, porque si ustedes solo lo seleccionan y le ponen el guardado final, no se les agrega. ¿Por qué pasa esto? Porque hay asignaturas que tienen más de un académico, entonces el más funciona como el validador inicial. Entonces tienen que ponerle más y luego guardar. Después el ítem bidireccionalidad, que es el ítem de acá, el ítem 5, donde van algunos aspectos obligatorios, pero también hay algunos de valor agregado que tienen que ver, por ejemplo, con los productos académicos, con la articulación o no de investigación, pero lo que tiene que ver con el resultado de aprendizaje es algo obligatorio. ¿Y qué pasa a veces? Que los resultados de aprendizaje no están en blanco, o que el resultado de aprendizaje es muy difícil asociarlo a lo que los estudiantes van a hacer. Entonces ahí esto también tiene que tener coherencia. Luego hay una pregunta que dice, ¿qué estrategias o instrumentos implementará para evaluar el impacto o la contribución del proyecto colaborativo en los desempeños esperados resultados de aprendizaje? Esta pregunta, como habla de resultados de aprendizaje, tiene que ver solo con los estudiantes. Entonces, ¿qué es esta pregunta de acá? Que se suele confundir a veces el académico y trabaja además porque acá solamente tiene que hablar de cómo va a evaluar, no tiene que ser tampoco tan detallado, solamente mencionarlo, va a evaluar a los estudiantes dentro del proyecto. Entonces a veces ponen acá también, empiezan a mencionar, por ejemplo, otros instrumentos de evaluación que tienen que ver con evaluar a los beneficiarios, etc. Entonces esos no van acá. En los productos académicos, que es esta que viene a continuación, a veces pasa que están mal categorizados, es un error común, no tan grave, pero idealmente la idea es que lo puedan categorizar de manera correcta, o que no se precisa el producto, solamente lo menciono muy vago, entonces digo que voy a hacer un manual, pero no digo de qué. Entonces ahí tiene que ir más preciso para que se pueda entender también y se pueda categorizar correctamente un producto. En relación a la participación de otras modalidades de estudio, a veces no se expresa con claridad qué es lo que van a desarrollar estas otras modalidades de estudio. Aquí hay una pregunta específica para ellos, donde se pregunta la modalidad a la que corresponden, el programa y cómo participarán, y también un número de estudiantes participantes. Ustedes a los estudiantes de estas modalidades de estudio los pueden poner acá, o también acá en la parte de los estudiantes participantes. En cualquiera de los dos estaría sirviendo, pero es importante que puedan completar al menos de esta pregunta acá. Digamos, cómo participarán si es que no lo han contestado en la parte de la descripción de experiencia de aprendizaje significativo de los estudiantes. Bien, en lo que tiene que ver con presupuesto, muchas veces pasa que acá, que sería este ítem 5,
En la primera pregunta se pregunta si las organizaciones externas van a entregar algún aporte, que recordemos que por base es obligatorio que al menos una de las organizaciones externas que participe entregue un aporte que puede ser no pecuniario, que es este aporte no valorizado, o pecuniario. Entonces aquí ustedes tienen que agregar ese aporte y a veces pasa que ese aporte no pecuniario valorizado no está bien cuantificado, entonces la plataforma tiene una calculadora interna, pero si nosotros no ponemos el número, no puede calcular el monto total valorizado. Entonces ahí es importante completar bien ese dato. Luego viene una pregunta acerca del financiamiento de unidades USS. Esta no es obligatoria, pero tiene que ver, a veces pasa que aquí agregan el presupuesto que ustedes van a utilizar, pero acá lo que tiene que ir son, por ejemplo, aportes que tal vez la facultad va a proporcionar, pero no lo que tiene que ver con el presupuesto de vinculación con el medio. Abajito aquí, en ingreso de cuentas, aquí sí va el presupuesto que ustedes van a solicitar en el marco del proyecto en cada una de las cuentas y para el financiamiento de las actividades. Entonces, me faltó también mostrarles lo que tiene que ver con las etapas, que esto está en el formulario, perdón, en el capítulo 2. Aquí se definen las etapas. Algunos errores comunes de la programación de las etapas. Recuerden que las etapas nos permiten poder ordenar el proyecto, pero también entregar la cuantificación de cada cuántos meses vamos a hacer un informe de avance. Por lo tanto, nosotros creemos que lo más apropiado es que sean solo 2 informes de avance, pero si ustedes hacen, por ejemplo, 3 o 4 etapas, el sistema automáticamente les va a exigir más informes. Entonces, ahí yo les sugiero que se fijen bien y las etapas las hagan más amplias para que tengan solamente 2 etapas y, por lo tanto, 2 informes de avance y el de cierre. Entonces, los errores más comunes que se producen acá en esta parte de la etapa, más que nada es poner demasiadas etapas, como les decía, o no cubrir todos los meses que contempla el proyecto, es decir, me faltan meses para agregar a las etapas. En el ingreso de actividades, que también es muy importante acá, que viene acá inmediatamente después de las etapas, es importante, por supuesto, poner las actividades CITO, que son la actividad de inicio, la actividad de cierre, la actividad de reflexión interna con los estudiantes y una actividad, reunión con las organizaciones de reflexión externa, pero también es importante que no todas las actividades tengan el mismo nombre. A veces pasa que, por ejemplo, como hacen varios talleres, le ponen talleres, taller no sé qué, y durante varios meses está escrito el mismo nombre. Es importante que ustedes puedan identificar de manera más precisa cada una de las actividades. Taller de la carrera de obstetricia, taller 1, taller 2 pueden poner letras, etcétera. La idea es que ustedes puedan identificar cada una de las actividades para que cuando se revise el cumplimiento sea más claro saber si se hicieron todos los talleres que estaban planificados, etcétera. Es importante ahí poder hacerlo un poquitito más detallado. No asociarlas correctamente a un objetivo, excluyendo las actividades HITO que nos asocian a objetivos, es importante que se asocien. Y ahí también esto te muestra la coherencia entre mi objetivo general, los objetivos específicos y las actividades. Esto tiene que ver con lo que les decía, es decir, si hay actividades del proyecto que son de ejecución propia, que tienen que ver con el beneficio, con la solución al problema, tienen que estar dentro de algún objetivo. ¿Ya? Entonces aquí, obviamente, una de las debilidades que a veces encontramos es que no están ingresadas todas las actividades que uno ve que forman parte, por ejemplo, de los objetivos. Lo que tiene que ver con el presupuesto, a veces hay justificaciones que son generales, que no permiten evaluar el presupuesto. Si aquí voy a dejar a Julio a ver si a lo mejor las puede presentar de manera más profunda. Estos errores y a ver si identificas algunos adicionales. Gracias, Constanza. Consuelo, ¿verdad? Sí, no, mira, en general en este punto, voy a mencionar las 4 que están ahí, pero ahí lo importante es decir, yo creo que es que en la medida que exista la mejor y la mayor claridad posible de la información presupuestaria que se está postulando, obviamente eso ayuda a entender de mejor manera de qué manera tributa a las actividades y los objetivos que se están planteando en el desarrollo del proyecto. Y por cierto que también eso permite una mejor, probablemente, calificación del presupuesto, un entendimiento más profundo. Y por lo tanto hay que evitar aquellas cosas que sean muy generales o muy englobadas o embolsadas, como por ejemplo postular un traslado dentro de lo que es el marco del proyecto
y decir vamos a realizar una serie de traslados por 500.000 pesos, por decir algo, es algo muy genérico que no permite entender en detalle qué es lo que se va a hacer. Ojalá colocar, se va a abarcar una distancia de tantos kilómetros por traslado, van a hacer tal cantidad de traslados donde vamos a transportar una cierta cantidad de alumnos, y eso ya permite entender si la cifra que se está presentando es una cifra coherente, que está de acuerdo a valores probablemente de mercado, y permite entender de mejor manera el presupuesto. Eso en términos generales a lo que apuntamos cuando decimos que exista ojalá la mayor claridad posible en la entrega de la información de los presupuestos que se postulan. Y tiene que ver en general con el primer punto, pero también con los que vienen. El segundo punto habla de la coincidencia o la consistencia entre el monto globalizado que aparece postulado dentro de los horarios académicos, con un detalle que viene también por académico. Yo lo digo al final de la plataforma de la postulación. Eso tiene que ser consistente, obviamente, porque una muestra el detalle de todos los académicos, sus valores, y en la otra el consolidado de todo este valorizado. ¿Qué es esta aquí? La Lo vamos a mostrar. Entonces Consuelo aquí, lo va a mostrar. claro, no va a aparecer acá y el de abajo porque no está agregada la cuenta de honorarios académicos, pero una vez que agregamos acá la cuenta de honorarios académicos, abajo el formulario te va a exigir que puedas, por académico, decir a quiénes le vas a financiar, le vas a cancelar ese monto que está acá en la cuenta. Entonces esos dos tienen que ser coherentes. Exacto, gracias, Consuelo. Otro punto es, obviamente, también clasificar correctamente la naturaleza del gasto dentro de las posibilidades de las cuentas que normalmente se usan en los proyectos. Los ítems de alimentación, obviamente, en las cuentas de alimentación o el rubro de alimentación que sale detallado, los materiales también bien clasificados, los traslados dentro de cada una de sus naturalezas, porque obviamente eso simplifica un montón el análisis y además le da coherencia, consistencia a la postulación del proyecto. A veces pasa que en las cuentas de materiales, que están más orientadas ciertos a elementos o artículos que permiten desarrollar el proyecto, nos aparece que no lo crean ítems de alimentación o ítems de traslado, lo cual es un error en el aspecto de la postulación, de la formulación, y muchas veces ya cuando se detecta en el proceso de evaluación ya tarde, no se pueden modificar las postulaciones. El uso de las cotizaciones, que el cuarto punto, como decía Consuelo, no es obligatorio, pero ayuda mucho a entender de mejor manera si lo que se está postulando en términos de valores es relativamente adecuado en función de lo que se conoce cuando uno contacta a un proveedor y le pide valorizar sus servicios o su prestación o su entrega de materiales. Ahí lo importante es que ojalá cuando la vayan a apuntar, que sea una cotización que de alguna manera tenga una vigencia no mayor a 2 meses, podría ser máximo 3, porque ya cotizaciones muy de meses anteriores en realidad no tiene mucho sentido. Los valores van cambiando con cierta frecuencia. También sirve para saber si el proveedor está dispuesto todavía a prestar los servicios en los plazos y en las fechas que se están cotizando. Entonces, lo más cercano a la fecha de la postulación es un ideal, si bien, vuelvo a mencionar, las cotizaciones son de apoyo, porque si está bien descrito el servicio, como les decía, en sus precios, en sus cantidades, en sus distancias, no es necesario obligatoriamente presentar la cotización, pero ayuda a hacerlo y en la medida que la apunten lo más actualizado posible. En general yo diría que eh, lo más frecuente es que las explicaciones de las justificaciones de los proyectos no son muy profundas y por lo tanto uno se queda a veces con muchas dudas sobre si el valor que se está presentando y el aporte que está haciendo a la actividad es idónea, y eso obviamente hace que uno eventualmente pueda restarle un poco de puntaje a la postulación. Así que la mayor claridad posible, sin caer en un detalle demasiado tedioso al momento de explicar cada punto. Lo esencial o lo elemental para poder hacer entender a la persona que está leyendo qué es lo que se está valorizando. Bien, muchas gracias, Julio.
Bueno, en las últimas láminas, aquí podemos ver los miembros de los distintos equipos de BCM en las sedes. Le voy a dejar ahí unos segundos para que, si ustedes no conocen todavía el equipo, puedan contactarlo. Tenemos aquí a la directora de Santiago, que es María Carolina Fernández, junto a su equipo, la directora de Concepción, que es Magdalena Conchen, junto al equipo de coordinadores e ingenieros de proyectos, la sede de la Patagonia, cuyo director es Víctor Sánchez. También tenemos una jefa de vinculación con el medio, que es Valeria Muñoz. En Santiago también tenemos el rol de jefa de vinculación con el medio. Y en Valdivia tenemos a la directora, que es Lorena Liwell, y el coordinador, que es Andrés. Ahí, bueno, les dejo ahí el mensaje. De todas maneras, esta presentación va a estar disponible para que puedan ahí contactarlos en caso de que no alcancen ahora a anotar. Bien, hemos llegado justo a las 11, por suerte anduvimos justo al final de este taller. Esperamos que haya sido de claridad, utilidad. Este taller va a estar disponible entre el día viernes y lunes en la plataforma de SM, pero igualmente recuerden que las diferentes sedes tienen una cartelera de acciones de acompañamiento, de talleres también que van a hacer, así que ahí les invitamos a participar de esos talleres para que ojalá a todos les vaya muy bien en su postulación. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna duda